Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más. Qué bueno que la paz y la bendición de nuestro Señor Jesucristo les cobija a todos ustedes. Muy bien, hoy llegamos a la segunda clase de este curso, de este discipulado. Queridos hermanos, esta transmisión llega a ustedes gracias a Facebook Live, Instagram, Twitter, nuestro correo mediomaranata@gmail.com. Hermanos, hoy vamos a hablar de la oración. Y el título de nuestra predicación de hoy se llamará Bases de la oración. Y para eso vamos a leer el capítulo 15 de Juan 15:7, versículo 7, y vamos a leer en el nombre de Jesús. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vamos a repetir este versículo, queridos hermanos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vamos a orar, vamos a entregarle esto a nuestro Señor que nos guíe en esta clase. Señor y Dios, te damos gracias hoy, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor, de llevar tu palabra, Padre Santo. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos guíe en toda verdad, Padre amado. Que nos dé palabra de vida para la vida eterna, Señor. Que no sea palabra de hombre, sino palabra tuya, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, tenemos un versículo bastante, a veces diríamos, controversial, ¿verdad? Porque muchas personas en este versículo lo harían o lo verían de otra forma, que es, como hablan por allí, la prédica de la prosperidad. Y entonces dicen: si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces vemos allí cómo muchas personas no entienden este versículo y lo toman de una forma diferente para buscar prosperidad personal. Y este es un versículo, queridos hermanos, este es un versículo espiritual. Este es un versículo en el cual el Señor está hablando para el crecimiento de cada persona en la parte espiritual. Aquí no estamos hablando ni podemos entender que es un versículo para que nos den un vehículo, un carro, un reloj o X. Aquí estamos hablando de la parte espiritual, queridos hermanos. Nosotros, si vamos a la Biblia y buscamos entonces en Mateo 6:33, y dice: primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué está diciendo el Señor allí? Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Primeramente buscamos la palabra del Señor y todas las necesidades que tengamos serán añadidas, señores. Entonces, hermanos, a veces vemos este versículo como buscando un trampolín, y aquí estamos buscando en la forma cómo se debe orar. Hoy nuestra clase es cómo debemos orar, qué beneficio tiene la oración, cómo se debe correctamente orar. Y entonces este versículo me llena bastante, porque este es un versículo que nos lleva a crecer en la espiritualidad, a crecer nosotros en lo que estamos haciendo. El Señor nos dio un don, el Señor nos dio una bendición, el Señor nos dio ser santos porque somos seguidores de Cristo, hemos recibido a Cristo, fuimos bautizados en el nombre de Cristo. Entonces nosotros somos santos ante Él, y lo dice la palabra. Esto es para crecimiento, mis hermanos, en la santidad nuestra. Si nosotros tenemos un don X, esto es para que usted pida. Cuando dice y os daré todo, y pidan y os daré todo, es para que usted pida en crecimiento espiritual, no en lo económico, que nada nos vamos a llevar de este mundo, sino en el crecimiento espiritual. Y dice el Señor: si ustedes permanecen en mí, si ustedes ven en la Biblia permanecer, permanecen, permanecéis.
Este es un verbo imperativo. Y dirán ustedes, pero es que el Señor no tiene otro verbo. Si lo vemos en el Nuevo Testamento, tenemos allí 122 veces que lo dice el Nuevo Testamento. 40 veces en la carta de Juan. 22 veces está en las cartas de Juan, que son las 3 cartas. Entonces, este es un verbo donde dice, si permanecéis en mí, dice el Señor, permanecéis en mí. ¿Y cómo yo permanezco en el Señor? Teniendo una buena intimidad con el Señor. ¿Cómo yo permanezco en el Señor? Estar en plena oración, hacer de la oración un hábito. ¿Cómo yo permanezco en oración con el Señor? Estar todos los días leyendo la palabra. Y Él dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, en vosotros, entonces estamos pegados allí al Señor. Enoc caminó con el Señor. Moisés caminó con el Señor. Josué caminó con el Señor. Juan estuvo en su regazo en el pecho del Señor. Estaba con el Señor. Entonces el Señor está diciendo aquí en su palabra, si permanecéis en mí, si estamos en el Señor, y si vosotros permanecéis en mi palabra, pidáis todo lo que quieras y os será dado. Queridos hermanos, tenemos que entender cuál es el significado, tenemos que entender cuál es la lógica de esta oración, tenemos que entender lo que quiere decir el Señor cuando Él habla este versículo y no tergiversarlo y pensar que nos va a dar prosperidad. No, nos va a dar prosperidad espiritual. Vamos a crecer en Él, en la prosperidad espiritual, queridos hermanos. Por eso es que tenemos como título hoy, aspecto básico de la oración, aspecto básico del crecimiento, aspecto básico de seguir adelante en el Señor y considerarnos que somos santos. Y en 1 Timoteo 6, el 7 y el 10 dice lo siguiente, porque nada nos ha traído a este mundo y sin duda nada podemos llevar, porque nada nuevo hemos traído a este mundo y nada podemos llevar. Aquí dice en el 10 dice, porque raíz de todo los males es el amor al dinero. Porque la raíz del mal es el amor al dinero y perdimos y nos desviamos en nuestra fe, que es lo que debemos hacer. Y aquí el Señor nos está hablando exactamente de este versículo, donde nosotros estamos pensando que nos van a multiplicar los bienes, donde nos van a multiplicar el dinero o los objetos de este mundo. Él dice en su palabra, no hagáis tesoros en la tierra, hazlo en el cielo. Entonces nosotros somos santos delante del Señor. Recibimos al Señor una vez, fuimos bautizados, entonces nosotros debemos comportarnos como tal, santos, santificarnos, permanecer en Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, estamos en la palabra del Señor y ahí debemos estar. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche lo guardes. Es lo que dice el Señor. Y medites en Él, ¿verdad? Para que te vaya bien. Entonces, mis queridos hermanos, debemos estar claros de que este es un versículo de crecimiento espiritual. No es un versículo de crecimiento, lo dice la palabra en Mateo 6:33. Todas las cosas serán añadidas. Primeramente busca el reino de los cielos, el poder de Dios, y lo demás será añadido, lo demás vendrá. El Señor sabe cuál es tu necesidad, si te falta un vehículo, una casa o alimento, Él sabe cuál es tu necesidad. Lo que queremos es seguir adelante, hermano, seguir y preparándonos en el Señor. ¿Preparándonos en qué? En estar en la intimidad, estar todos los días orando, hacer un hábito de esto y estar orando en el Señor. Buscar en el Señor a todo momento, estar en la palabra, crecer ¿en qué? En la palabra. Debemos estar todos los días buscando esto y esto lo llevamos entonces a ustedes como oyentes, como alumnos, como personas que conocen a Cristo. Permanecer en Él, dice Él, permanecer en mí. Y si la palabra permanece en vosotros, pedid todo
¿Quieres crecer espiritualmente? Es la pregunta. ¿Quieres crecer en lo que estás haciendo en la obra del Señor? Nosotros los cristianos, queridos hermanos, cuando fuimos bautizados y estamos en el Señor, somos llamados a trabajar en la obra del Señor. No somos llamados a estar sentados en un banco o ir a la iglesia por ir. No, estamos llamados a servir en la obra del Señor. Pregúntate, ¿qué don tienes tú? Entonces, dile al Señor que te multiplique para ese don, o bien sea sabiduría, o lo que tú quieras pedir. Si no sabes orar, aprender a orar en muchas cualidades que tiene allí, Él te la va a multiplicar y Él te la va a dar. La idea es permanecer en Él, crecer en Él. Y estamos haciendo, como dice el Señor, ahorros en el cielo, ahorros donde Él nos va a dar esa morada. Vamos a ir a esa morada que Él nos va a dar allí. Entonces debemos que permanecer en Cristo, buscar a Cristo, ir, y también nosotros que ya conocemos a Cristo, ir y decirles este mensaje del Señor a los demás que están allí, que lo entiendan. Si permanecéis en mí y vosotros permanecen en mi palabra, orad y pedid lo que queréis, Él te lo va a dar. Queridos hermanos, esta es la enseñanza, esta es lo principal de esta oración. Esta es, no podemos pedir otra cosa si no es crecimiento espiritual. El Señor nos va a dar cualquier cosa que nos hace falta. Él está bien, Él está viendo y Él sabe qué es lo que vamos a hacer. Mis queridos hermanos, tenemos hoy unos aspectos básicos de la oración. Y tenemos entonces, ¿cuál es el beneficio de la oración? ¿Cuál es el beneficio que tenemos nosotros cuando oramos? El número uno sería conocer más a Dios. La otra parte sería tener una relación más con el Señor. Una relación más íntima con el Señor. Y así conocemos a Dios, tenemos una relación más íntima y luego tenemos las respuestas a nuestra oración. Le pedimos al Señor en ese momento que tenemos problemas, que nos dé paz, nos dé seguridad. Oramos a Él de eso. Danos paz, danos seguridad, tranquilidad. Y esa es la oración que debemos hacer al Señor. Pedimos al Señor también en los cuales pedimos que nos fortalezca de las tentaciones, que nos fortalezca de este mundo de tentaciones que tenemos acá. No caer en tentación. Mateo 26, 41, que nos dice: velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Debemos orar al Señor por todo esto, por las tentaciones, por la seguridad, por conocerlo más a Él, por tener una intimidad con el Señor. Orar debe ser un hábito para nosotros. Orar debe ser el hábito más importante de nuestras vidas como cristianos. La relación íntima que tenemos con el Señor es la oración. La forma de comunicarnos con alguien que nos ama es por medio de la oración. La comunicación que tenemos con alguien que nos ama debe ser eso, la comunicación, el hablar, el comunicarse con la otra persona. Si usted es casado y tiene su pareja, si no hay comunicación allí, eso no funciona, ¿verdad? Así mismo somos nosotros. Tenemos que tener comunicación con el Señor. Tenemos que orar. Orar es hablar con Dios. Tenemos que ponerles todos nuestros problemas. Él conoce de antemano todos nuestros problemas, pero nosotros tenemos que buscarle a Él. ¿En qué? En comunicarnos con Él. Entonces no debe ser. ¿Y por qué razón, pregunto, nosotros no queremos orar? ¿O nosotros oramos muy poco? Porque el cuerpo es lamentable, es así. Entonces debemos obligarlo que debemos orar, debemos estar en el Señor en oración permanente, orar y orar. Y si hablamos también de la forma correcta de la oración, de la forma correcta, cómo debemos hacer una oración. Orar, como lo hemos hablado, con regularidad.
buscamos un sitio, apartamos un lugar y orar. Estamos en intimidad con el Señor. Mateo 6:6, ¿qué dice? Mas cuando ores, entra en tu aposento y cerrando la puerta, ora a tu Padre en lo secreto. Mas Él, que ve todo en secreto, te recompensará en público. Debemos entonces ir en oración al Señor, en esa parte íntima, en esa parte tener una lógica de todos los días, tener una hora para orar con el Señor, una hora para conocerlo a Él, para estar más en Él y estar en comunión con el Señor. Mis queridos hermanos, otro aspecto sería orar sin egoísmo. Orar con sinceridad al Señor. No orar pidiendo cosas malas para alguien. Orar sencillamente en el Señor con un espíritu de obediencia para estar junto a Él. Decía Juan el Bautista, cuando vino el Señor, Juan el Bautista decía él: vosotros mismos me sois testigo de que yo nunca dije que era el Cristo, mas fui enviado antes que Él. ¿Para qué? Para preparar el camino de nuestro Señor. Fue antes mandado a Él para preparar el camino. Pero dice en Juan 3:30, dice: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Dice Juan el Bautista, es necesario porque ya hizo el trabajo. ¿Qué iba a hacer? Era preparar el camino de la bienvenida, de la venida del Mesías. Y Él dice ahora, en el Juan 3:30, dice: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Entonces debemos ir, queridos hermanos, al Señor en una actitud de humildad. Arrodillarnos a Él, pedirle en oración con toda la humildad del mundo. Debemos entonces estar allí con Él pensando no solamente en nosotros, orando por los enfermos, orando por los que están caídos quizás espiritualmente, orando por todos los problemas de nuestros hermanos y orar por ellos. ¿Sabía algo? Que cuando usted ora por un enfermo, el Señor se está activando inmediatamente la salud por usted que está orando, primero que todo. Y luego va la salud de aquella persona que fue la oración, se hizo por aquella persona. Así que ore por los enfermos, ore por el que está necesitado de algo, ore por todas las personas, ore con un espíritu de humildad, pidiéndole al Señor. Dice también el Señor en 2 de Crónicas 7:14, que dice el Señor, dice: si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo perdonaré sus pecados y sanaré a su tierra. Nosotros, Venezuela, tenemos que humillarnos ante el Señor. Nosotros en Venezuela se han hecho muchas cosas que no le agradan al Señor. En Venezuela hemos caído quizás en la idolatría, en muchas cosas que no son agradables al Señor. Venezuela debe orar al Señor. Debemos humillarnos al Señor y decirle: Señor, aquí estamos, Señor. Humillados, arrepentidos, Señor, porque todas las cosas que hicimos no fueron de tu agrado, Señor. Queremos, Señor, que tú nos bendiga para que este país sea prosperado y este país cambie, mis queridos hermanos. Por eso, y a veces preguntamos, ¿y cuál es la pregunta? ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? La oración es el poder que nos dejó Dios a nosotros como humanos, como cristianos, como hijos de Dios. Es lo más grande que tiene un ser humano considerado hijo de Dios. Es la oración. Es la oración. Muchas veces hay una enfermedad, muchas veces tenemos un problema que está solamente
a distancia de una oración. Hay muchas veces necesidades que están a distancia de una oración. Debemos orar, debemos orar. ¿Qué es orar? Es un estilo de vida. ¿Qué es orar? Es una manera de ser. ¿Qué es orar? Es una cultura del pensamiento. Y le pregunto cómo orar. Y dice Juan 15:7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo y todo será hecho. Esa es la forma. ¿Y cuál es la clave? La clave es si permanecéis en mí. ¿Y cuál es la otra clave? La clave es si permanecen mis palabras en vosotros. Esa es la clave para orar. Esa es la clave para pedirle al Señor que nos bendiga en bendiciones espiritual. Es espiritual lo que estamos hablando. No es un versículo de pedir otras cosas. En Juan 15:4 dice la palabra: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos, así tampoco vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cuál es la vid? 15:1. 15:1 dice: yo soy la vid, dice el Señor, y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Si no permanecemos en Él, no vamos a producir fruto. Permanecemos en Él, en la vid, y el Padre nos da la bendición por medio de Cristo Jesús. Queridos hermanos, es como el trigo y la cizaña. Y usted lo ve en la iglesia. Usted ve una persona, la cizaña crece en el trigo, ella es más alta que el trigo un poquito, pero ella es ligerita de movimiento, ligerita de todo. Así usted ve muchas personas en la iglesia que son ligeritas, pero usted ve el trigo, porque lleva fruto, él va un poquito cabizbajo, porque él lleva fruto y no puede hacer ese trabajo que se les pida. Quizás usted ve en la iglesia muchas personas muy ligeritas que hacen muchas cosas, pero el carácter, ese carácter, mis queridos hermanos, no se ajusta al carácter de Cristo. No se ajusta al Espíritu de Dios. Debemos tener ese ejemplo, debemos tener esa condición de que si llevamos frutos de Dios, debemos saberlos llevar. Él es la vid, yo soy la vid del Señor, y mi Padre es el labrador. Ahora, muchos preguntan, ¿cómo se ora en el nombre de Jesús? ¿Cómo se ora en el nombre de Jesucristo? A veces decimos: ¿por qué no responde mis oraciones el Señor? ¿Por qué no responde lo que yo he pedido? Hermano, no olviden, hermano. El Señor dice en su palabra en Isaías 55:8: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Vuestros caminos, mis caminos no son tampoco. Los tiempos de Dios son otros. Los tiempos de nosotros son otros. Pero para orar en el nombre de Jesús, primero debemos tener su carácter. Debemos imitar, copiar, adquirir su carácter. No podemos orar en el nombre de Jesús si no hemos cambiado el carácter. Si el Señor no ha hecho un cambio en nosotros,
con el carácter. Muchas veces hablamos cosas y decimos cosas que no son agradables al Señor. Mis hermanos, entonces debemos ir al Señor en oración y pedirle primero que nos cambie el carácter. Que nos cambie el carácter. Y en el segundo es estar en su espíritu. Creer y estar en su espíritu. Si cambiamos el carácter, entonces en nosotros se va a reflejar el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo está en nosotros, es una llama que la tienes muy pequeña o muy grande, depende de lo que tú quieras y lo que pidas y cómo lo haces. Entonces tenemos su carácter. El carácter cambió al carácter de Cristo en nosotros. Y tenemos un espíritu que es el Espíritu de Dios, está en nosotros, que mora en nosotros, que vive en nosotros. Entonces a usted le van a ver allí en cualquier lugar y dice, este es un hombre de Dios. Su forma de ser, su forma de expresarse, este es un hombre de Dios. Es bonito esto de esta clase, de los beneficios de la oración, cómo se debe orar, por qué debemos orar. Porque tenemos que buscar al Señor cada día más, que nos perfeccione. No sabemos nada, sí, pero el Señor nos va trabajando y nos va preparando. Entonces tenemos el carácter, el espíritu, pero falta otra cosa para que su oración se efectúe como debe ser. Es trabajar en su obra. Todo cristiano está llamado a trabajar en la obra de Cristo. No, todo cristiano está llamado a ser santificado, a ser santo, porque trabaja, tiene el carácter de Cristo, el Espíritu, y ahora trabaja en la obra de Cristo. ¿Y cuál es la obra de Cristo? Llevar una persona a Cristo. Trabajar en su obra. Trabajar en todos los trabajos que conlleven a eso, llevar a una persona a Cristo. Así, mis hermanos, que debemos orar en Cristo, sí, pero debemos cumplir con estos requisitos que está aquí. Tener su carácter, cambiar su carácter, andar en el Espíritu de Cristo. Y luego ahora voy a trabajar en la obra del Señor y pedirle al Señor. Ustedes saben, hermanos, que Juan 14, 15, 16 y 17, les invito que en sus casas lo lean. Estos son capítulos donde el Señor se está despidiendo. Estos son capítulos de oración. Estos son capítulos donde está preparándonos a todos nosotros, donde Él deja todo asentado. Es una belleza lo que dice el Señor aquí en su palabra, donde Él dice todo lo que tiene que decir a los discípulos de aquella época y a nosotros que estamos aquí. Estos 4 capítulos es un manantial de sabiduría. Prepara su salida, prepara todo. Ustedes recuerdan que Él decía en sus 3 años y medio de su ministerio en este mundo, Él decía, todavía no me ha llegado la hora. Todavía no ha llegado la hora. Era muy común cuando Él decía, todavía no ha llegado la hora. Pero quiero que lean el versículo 17:1 de Juan. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Qué maravillosa la palabra del Señor. La hora ha llegado. Él decía, aún la hora no me ha llegado. Aquí dice el Señor, se está despidiendo. La hora ha llegado. ¿Qué hora llegó? ¿Qué hora llegó? De llevar nuestros pecados en la cruz, de llevar nuestras enfermedades en la cruz. ¿Qué hora ha llegado?
de separarme del Padre porque llevo todos los pecados del mundo, dice el Señor. De separarme del momento porque Dios no está con el pecado. ¿Qué hora ha llegado donde hizo todo el sacrificio? Una muerte en cruz, una muerte en maldición. ¿Por quién? Por ti, por mí, por nosotros. Esa es la hora que llegó. Es la hora en la cual Él se despide, donde le dice al Padre: Padre, la hora ha llegado. Para nosotros, hermanos, como cristianos, debemos estar apegados a la oración. Debemos de buscar al Señor cada día más. Orar y pedirle que nos dé crecimiento espiritual. Y pedirle que mucha gente que no conocen al Señor, que vengan a Él con un corazón amplio, un corazón abierto para el Señor. Queridos hermanos, ir y predicar el Evangelio. Ir y buscar almas para Cristo es nuestra labor en este mundo. Nuestra labor, el llamado nuestro como santos de Dios, como santos de Cristo, como santos, es prepararnos para llevar cada día la palabra, para llevar cada día la salvación de mucha gente que está hoy en el mundo, están buscando al Señor. Entonces vamos a trabajar en la obra, queridos hermanos, esperando que esta clase de hoy haya sido de edificación para todos ustedes. Les pido que el Señor les bendiga grandemente y vamos a ponerle las tareas para la casa. Tarea para la casa, pregunta número 1. De acuerdo a Juan 16:24, ¿cuál es el privilegio que tiene ahora que es un seguidor de Cristo? Pregunta número 2. Según Mateo 6:6, ¿qué instrucciones dio el Señor sobre tu vida en oración? Pregunta número 3. ¿Qué promete Dios a nosotros en Jeremías 33:3 si le buscas en oración? Pregunta número 4. De acuerdo a Lucas 18:1, ¿cuándo debemos orar? Pregunta número 5. ¿A quién debemos orar según Lucas 11:2? Pregunta número 6. De acuerdo a Filipenses 4, del 6 al 7, ¿qué necesidades puedo traer a Dios en la oración? Pregunta número 7. De acuerdo al Salmo 5, del 1 al 3, ¿en qué momento es un buen momento para buscar a Dios en oración? Pregunta número 8. Según Juan 14:6 y 1 de Timoteo 2:5, ¿por qué deben orar al Padre en el nombre de Jesús? Mis queridos hermanos, hemos llegado al final de esta lección número 2 de discipulado. Esperando, hermanos, que en ella vamos a crecer. Tenemos puntos claros, que es la oración, los beneficios de la oración, cómo podemos orar. Me resta decirles que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en su casa. Estudien la palabra, busquen la palabra. La palabra es un manantial de sabiduría. Y que Dios me los bendiga y en una próxima oportunidad nos veremos. Hasta la próxima.